Hola a todos, quería hacer este vídeo un poco para comentaros algunos aspectos sobre la práctica 3, que bueno, entiendo que es un poco complicado a no ser que alguien os lo enseñe, cómo podemos hacer el trabajo que os voy a pedir, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar sí que os comento que tenéis aquí colgado en la página donde tenéis el material el mismo ejemplo que voy a utilizar yo, que bueno, se llama test rendimiento simple. Lo tenéis, tendréis el enlace disponible por si lo queréis bajar y probar a utilizarlo vosotros, ¿vale? Simplemente os le dais a descargar o os copiáis el texto y os lo lleváis a Eclipse. Yo lo tengo aquí ya preparado para utilizarlo en esta sesión y bueno, os voy a comentar un poco el contenido. Como veis, es una clase que se llama test rendimiento simple y nos va a permitir eh, comprobar el tiempo que se tarda en ejecutar diferentes métodos, lo cual nos va a permitir de forma práctica hacernos una idea un poco de la complejidad algorítmica de cada uno de los métodos, ¿vale? Como veis, hay dos métodos aquí, en el que se llaman a un método de la clase colección, que ya está implementado en Java, que comprueba si dos colecciones son disjuntas, es decir, que no tienen los mismos elementos. Se completan en este caso dos listas y se incluye aquí un bucle que nos permite ir cambiando el número de elementos que vamos a contener en cada lista, con lo cual podremos ver que a diferente número de elementos pues se tarda un tiempo diferente. Lo que queremos es ir aumentando ese número e ir comprobando si el tiempo pues se mantiene o aumenta de forma exponencial, o cuál es el comportamiento. Como vemos, hay dos métodos diferentes porque aunque comprueban el mismo método lo hacen en condiciones diferentes, ¿vale? El primero comprueba si son disjuntos cuando sí lo son, mientras que el segundo comprueba que si son disjuntos cuando yo ya sé por adelantado que no lo son. Entonces tardan diferente tiempo, tarda mucho más en comprobar que son disjuntos cuando sí lo son que cuando no lo son, ya que cuando no lo son pues basta con encontrar un único elemento que esté en ambas colecciones para que no haga falta seguir buscando. Entonces veremos que tienen comportamientos diferentes si lo ejecutamos, ¿vale? Lo simplemente, pues bueno, tenemos estos dos métodos y luego tenemos otro que se llama test incremental, que es el que va por medio de un bucle aumentando el número de elementos que vamos a querer guardar en cada lista y va a llamar a cada uno de los otros métodos para ejecutarlos y medir el tiempo. Como vemos aquí, bueno, lo primero que hace es explicar o indicar qué método está probando, simplemente de forma informativa. Tenemos aquí el bucle en el que de 1 hasta el límite de elementos va a ir realizando las pruebas. Se van a llenar estas dos listas, cada vez con un número diferente o un número mayor de elementos, y lo que se va a hacer es medir el tiempo que se tarda en comprobar si son disjuntas. Para ello, pues llamamos al método systemCurrentTimeMillis, que es ya un método que viene por defecto en Java, que lo que nos hace es marcar un tiempo en precisión de milisegundos, un instante en el tiempo. Entonces nosotros podemos guardar ese instante en el tiempo porque es un entero en la variable inicio y llamar al método que se ejecuta, y justo cuando acaba de ejecutarse el método que estamos comprobando, que en este caso es el método disjoint, pues justo después volvemos a marcar un instante de tiempo, que es el tiempo en el que ha acabado de ejecutarse el método de disjunto, ¿no? Entonces de esa manera tenemos marcado justo el tiempo en el que se inicia y el tiempo en el que acaba, en dos variables diferentes, que si tenemos el fin y el inicio, si las restamos, pues nos da la diferencia en tiempo, es decir, el tiempo que ha tardado en ejecutarse este método de aquí, el que está entre las dos llamadas con las dos marcas. Y simplemente lo que podemos hacer es sacarlo por pantalla e ir comprobando pues que a diferente número de elementos pues tardará un tiempo diferente en completarse. Aquí tenemos la prueba y bueno,
Lo último que se hace es, como vemos aquí abajo, imprimir pues los resultados. Lo interesante de esta impresión, bueno, veremos ahora, es que los resultados van variando, pero sí están separados por comas, ¿vale? De manera que luego vamos a poder importarlo, como veremos, en una hoja de cálculo y hacer una representación de estos tiempos de forma visual. Como vemos en el otro método, pues bueno, funciona de manera parecida, y aquí por último tenemos un método que se llama test incremental, que bueno, está en bucle infinito, que no es muy recomendable en la mayoría de los casos, pero aquí pues lo que hace es aumentar el número de elementos que se van guardando en cada uno de los dos métodos con los que hacemos las pruebas. Vale, aquí como veis, pues vemos que el número de elementos en cada pasada del bucle se aumenta por 10, y simplemente, bueno, un bucle infinito que lo aumenta por 10 y que luego hace la llamada a los otros dos métodos que tenemos abajo, comprobación disjuntos y comprobación no disjuntos, ¿vale? Entonces se va aumentando el número de elementos que queremos tener como límite y se va comprobando por cada una de las veces que se ejecuta ese bucle cuánto tiempo se tarda en realizar cada uno de estos dos métodos. Y estos métodos lo que hacen es, como hemos visto, medir simplemente el tiempo, ¿vale? Medir simplemente el tiempo, ¿vale? Lo que podemos hacer ahora, si queréis, es ejecutarlo para comprobar cuál es la salida. Vale, como veis, pues bueno, aquí empiezan a aparecer tiempos de ejecución, que bueno, como veis al principio del todo son todos cero, porque con un número reducido de elementos pues no tarda ni un milisegundo, pero ya a medida que vamos aumentando el número de elementos encontramos una serie que va desde los 10.000 hasta los 100.000, en el que sí que podemos apreciar que hay una diferencia en tiempo, que se puede ver que es a medida que aumentan los elementos, pues aumenta el tiempo de ejecución. Vale, podemos, bueno, aquí va a seguir ejecutándose. Depende del método, pues necesitará más elementos o menos para que podamos apreciar una diferencia. Pero bueno, no hace falta dejarlo ejecutando todo el tiempo, sino hasta que veamos, como vemos aquí, algún resultado ya interesante, ¿vale? Entonces podemos pararlo, y lo que vamos a hacer es coger estos datos tal cual están aquí e importarlos en una hoja de cálculo para poder ver sobre todo no tanto los números sino una representación más gráfica, ¿vale? Entonces para hacerlo pues simplemente lo copiamos y bueno, nos lo llevamos a un editor de texto cualquiera, lo pegamos simplemente y lo único que tenemos que hacer ahora es guardarlo para poder abrirlo después desde el software de hoja de cálculo. Voy a guardar por ejemplo en el escritorio y le vamos a dar un nombre con una extensión CSV, que quiere decir en inglés, bueno, valores separados por coma, que sigue siendo texto, pero nos dejará importarlo de manera más sencilla. Y ahora pues podemos abrir cualquier software de hoja de cálculo. Yo estoy usando el de OpenOffice, pero podéis usar cualquier otro, que todos más o menos permiten hacer lo mismo, que es importarlo. Así que bueno, lo que vamos a hacer es abrir el fichero que acabamos de guardar. Tenemos aquí tiempos CSV y nos va a aparecer, aquí está, la ventana de importación. Aquí podemos seleccionar cuáles son los separadores de nuestros datos, que como hemos marcado antes era la coma, la tenemos ahí. Si usáis cualquier otro, pues deberíais de cambiarlo para que aparezca como vemos aquí. Es decir, que los datos numéricos os aparecen cada uno en su columna. Así que bueno, como está correcto, si fuera necesario lo cambiéis aquí las opciones. Como está correcto lo importamos ya. Lo cambiéis aquí las opciones. Como está correcto lo importamos ya. Vale, aquí podemos ver pues eso, que los datos han sido importados correctamente. Incluso si queremos, para tenerlo un poquito más claro, podemos dejar menos columnas. Podemos aquí indicar en la cabecera en qué consiste cada dato. Y estas columnas
Incluso las podemos eliminar completamente porque no van a aparecer en el gráfico, ya que solo son datos. Bien, pues una vez tenemos los datos de un método, hemos estado probando dos, pero solo he recuperado el de uno, pues simplemente podemos hacer una gráfica de líneas parecida a las que se os han enseñado en los apuntes de teoría, en la que vemos cómo avanzan los tiempos de los métodos en función del tamaño de los elementos. Sí que hay que indicar que el número de elementos no debería ser una serie, la voy a eliminar, porque debe aparecer en el eje de las X, con lo cual es una categoría, ¿vale? La incluimos de esta forma. Esto lo que nos marca es el número de elementos que va en el eje de las X, y en el eje de las Y vamos a tener el tiempo que se tarda en acabar el método con ese tamaño. Bueno, vemos aquí que hay un pequeño problema, que es que estos datos, como los he importado en formato americano, no me los reconoce como números, sino como texto, porque vienen separados por puntos en vez de venir separados con comas como en español. Esto es bastante sencillo de arreglar, simplemente le daríamos a buscar y reemplazamos puntos por comas y los reemplazamos, ¿vale? De manera que, como vemos ahora, y así nos reconoce como número y nos permite hacer una gráfica que vemos aquí, en la que vemos, pues, en el eje de las X el número de elementos que se han empleado en cada uno de los test, y vemos el tiempo que tarda en completarse el método del disjunto en función del número de elementos con los que tiene que trabajar o los que tiene que comprobar, ¿vale? Y vemos que, bueno, aquí se puede apreciar que a mayor número de elementos va creciendo, incluso podríamos decir incluso de forma exponencial, aunque no es del todo así, el tiempo que tarda en completarlo, en milisegundos, ¿vale? A medida que aumenta el número de elementos, también aumenta el tiempo. Se pueden apreciar, bueno, como vemos, pues desde el 1000 hasta el 9000, que hay una diferencia de tiempo apreciable, ¿vale? Y podemos ver en la gráfica un dibujo que podemos intentar asimilar a los dibujos tipo que tenemos en teoría, que pueden ser cuadráticos, lineales, etcétera. Vale, pues eso es un poco la idea. Podéis vosotros trabajar con esta clase que os he dejado como inicio para completar los test que se os piden a vosotros en la práctica, sustituyendo pues las llamadas a estos métodos, como el método disjunto, por los métodos que vais a crear vosotros en la práctica, y comprobar cuál es el tiempo que se tarda. ¿De acuerdo? Y bueno, más o menos eso es un poco el contenido de la práctica. Conseguir obtener estos resultados de aquí, llevarlos a una hoja de cálculo como hemos visto. Recordad un poco que el formato tiene que ser separado por comas, traerlo, como veis, importarlo a una hoja de cálculo y obtener una gráfica que de manera visual pues nos permita ver el comportamiento de los métodos. Y de esa forma podemos comprobar de manera empírica que corresponda con la complejidad que vosotros de manera teórica también se os pide que razonéis sobre el método. Y bueno, con estas dos cosas, por un lado se os pide obtener la complejidad de forma teórica, y por el otro, pues de esta forma que os he mostrado, obtener el resultado empírico y ver si ambas coinciden. ¿De acuerdo? Pues un saludo a todos y ánimo.